despiadado de la Inquisición, entonces, efectivamente, los hombres trabajan, son labriegos, y toda verdad es una verdad revelada por Dios. Y la duda que pueda tener cualquier hombre, la tiene que ir a decir en el confesionario. Entonces, en el confesionario surge lo que Michel Foucault llama el poder pastoral. El poder pastoral es uno de los poderes más despóticos que se han instalado en la tierra. El poder pastoral es el poder de los representantes de la Iglesia en el confesionario. Es decir, ¿qué hace alguien cuando va al confesionario? Le va a decir al cura ante el cual se somete en el confesionario, le va a decir lo que le pasa. Padre, he pecado, o padre, he hecho esto, aquello, ¿verdad? Y el cura lo escucha y domina su subjetividad, la tiene. El otro le entrega la subjetividad al cura y el cura la recibe y le da 2, 3 cosas, Padre Nuestro, etc., y lo manda fuera. Entonces, hay un poder pastoral, dice Foucault, que se realiza a través de la confesión. Luego, va a decir Foucault, va a venir el poder pastoral del Estado, va a ser el Estado moderno el que a través de la ciencia, las prisiones, los manicomios, el psicoanálisis, va a representar ese poder pastoral. Ustedes observan, lo interesante que dice Foucault es que esa confesión que el hombre del medioevo le hacía al cura es muy similar a la confesión que el paciente le hace al psicoanalista hoy en día. De modo que el poder pastoral en el Estado moderno lo tienen las instituciones medicinales, psicoanalíticas, las cárceles, los manicomios, donde se agrupa a la gente. Colón, al descubrir América, escenifica la decisión del hombre prometeico de ir a la conquista de los territorios nuevos. Es una empresa capitalista porque Colón va a América para expropiar a América. Entonces, cuando decimos que la conquista española de América implicó la muerte de 50 millones de indígenas, tratemos de sacar esta cifra de la estadística y de pensarla como lo que realmente es. Cada uno de esos 50 millones fue uno. Hay una frase que sobre el holocausto judío dice, no mataron 6 millones de judíos, mataron un judío y después lo mataron 6 millones de veces más. Entonces, esta conquista y este genocidio americano del hombre capitalista. Como los españoles eran algo lentos en esto, fueron aventajados por los piratas que robaban los galeones españoles que llevaban el oro y lo derivaban a Inglaterra, que se hizo la gran nación de la burguesía industrial. Ahora bien, en 1637 Descartes pone al hombre en la centralidad, desplaza a Dios. Dios ya no es el que está en la centralidad. Dios ya no es el centro, el que revela la verdad a los demás hombres. Ahora, lo que es puesto en la centralidad de la explicación de la historia humana es el hombre. El hombre, atención, en tanto sujeto. El hombre en tanto pensamiento. El hombre en tanto subjetividad. Lo que hace Descartes es decir, con esa famosa frasecita, pienso, luego, existo, cogito, ergo, sum, lo que está diciendo Descartes es que el sujeto capitalista al cual él representa se define por la subjetividad y que ahora es la subjetividad aquello que da fundamento a todo lo existente. La subjetividad es ahora el subjectum. El subjectum es aquello que subyace a todo lo que existe. Así como los griegos lo llamaban hipokeimenon, es decir, aquello que es como el basamento de todo lo existente, Descartes, al poner el pensamiento como base de todo decurso filosófico, histórico, etcétera, etcétera,
Ahora es la subjetividad del hombre el punto de partida de todo razonamiento. Con esto entonces nosotros tenemos nada menos que esta subjetividad, no es cualquier subjetividad. Esto que yo estoy explicando habitualmente no se explica de este modo. Habitualmente se dice que Descartes dijo pienso, luego existo, que después vino Kant y dijo las condiciones de posibilidad del sujeto son las mismas que la del objeto, que después vino Hegel y dijo todo consiste en concebir a la sustancia como sujeto. Es decir, ¿qué hace esa gente? No hace historia razonada de la filosofía, hace historia de los héroes del pensamiento, digamos. Descartes, pasamos a Kant, pasamos a Hegel, pasamos a Nietzsche. Entonces todo esto es un gran movimiento, es decir, Colón descubre América, Copérnico, Giordano Bruno, Galileo y Descartes. Y Descartes viene a decir, ya que hemos desafiado tanto en el campo astronómico a el poder de la Iglesia, digamos la verdad, el hombre se está adueñando de la historia. Cuando Descartes, es decir, y el Renacimiento, surgen, es que el hombre se está adueñando de la historia. Les voy a dar un ejemplo muy contundente. Durante 13 siglos en la Edad Media no pasó nada, o pasó poco. El discurso del método es de 1637, y en 1789 ocurre la gran revolución burguesa, que es la Revolución Francesa. De 1637 a 1789 hay muy poco tiempo. Cuando Descartes escribe el discurso del método, le está cortando la cabeza a Luis XVI, porque ahí es el hombre de la burguesía el que se pone en la centralidad, y es el hombre de la burguesía capitalista el que comienza a hacer la historia. Entonces, cuando el hombre comienza a hacer la historia se dinamiza, porque el hombre ya no está esperando de Dios, que Dios haga la historia, la hace él. Entonces la historia cobra un ritmo que antes no tenía, porque antes era la etapa de la espera. Se esperaba el reino de los cielos. Ahora los hombres ya no esperan nada, lo hacen todo ellos. Hegel decía que Descartes era un héroe del pensamiento, y efectivamente lo es. Es un héroe del pensamiento del capitalismo burgués. Con Descartes surge la subjetividad capitalista. A algunos quizás les llame la atención que yo una a Descartes con el surgimiento de la subjetividad capitalista, pero es que la filosofía es así. La filosofía ocurre en medio de la historia, y en medio de las relaciones de producción, y en medio de las relaciones sociales de producción. Descartes es un señor burgués que decide que la subjetividad de su clase social, la burguesía, es el elemento fundante de toda la realidad. Entonces, Hegel, que también era un filósofo de la burguesía, lo llama héroe del pensamiento, porque se ha atrevido a dudar de todo, y sobre todo se ha atrevido a dejar a Dios como principio supremo. Entonces, la cabeza de Luis XVI, cuando cae, no es que sea Descartes el que le tiró la guillotina y la cabeza rodó, pero sí es el pensamiento de Descartes el que dio origen a ese proceso histórico que llevó a las turbulentas jornadas de la Revolución Francesa, la toma de la Bastilla y el decapitamiento de Luis XVI. Es muy interesante ver que el pensamiento de Descartes es subversivo. En la Argentina esta palabra tiene un triste recuerdo, y en realidad cada vez que la decimos nos ponemos mal, porque recordamos etapas muy, muy negras de la Argentina, en las cuales ni por asomo este programa habría podido ser realizado. Es decir, todos los que estamos haciendo este programa, en otra etapa de la Argentina, salíamos a la calle y no existíamos más después. Pero bueno, porque ya nos estaban esperando. Pero Descartes, el pensamiento de Descartes es subversivo porque cuestiona el orden instaurado de la teología medieval, cuestiona el orden de la Iglesia y cuestiona el orden de la Inquisición. Por eso Descartes, que quizás no era demasiado valiente, escribió el discurso del método en Holanda, que era un país liberal donde todavía se podía escribir y pensar.